Y ahora vamos a seguir con Rafael Arroyo González, que viene a demostrar que si pensabais que la inteligencia artificial y la salud no tienen nada que ver, estáis equivocados. Rafael Arroyo es jefe de neurología del Hospital Quirón Salud de Madrid y del Hospital Robert Juan Bravo. También es presidente de la Comisión de Investigación del Hospital Universitario Quirón Salud y profesor titular de la Universidad Europea de Madrid. Es neurólogo especializado en enfermedades neuroinmunológicas y neurodegenerativas y es un referente internacional en esclerosis múltiple. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que el anfiteatro impresiona bastante. Quiero, lo primero, por supuesto, agradecer al Instituto la gran amabilidad por invitarme a compartir con vosotros, que es lo que vamos a compartir, datos médicos aplicando, creemos, inteligencia artificial, que creo que puede ser interesante. Y bueno, también deciros que sigue siendo un auténtico privilegio estar trabajando con el Instituto y con las personas, sobre todo, que trabajan en él, como luego comentaremos. Yo soy neurólogo, yo soy médico, soy neurólogo, soy investigador y os voy a comentar algunas cosas que creo que son importantes, ¿no? Lo primero es esto. ¿Cuáles son los grandes retos en neurociencias? Hay muchísimos, pero no olvidéis que todos los que estáis aquí presentes, todos, directa o indirectamente, yo lo siento, a mí me ha pasado y nos pasará a todos, vamos a tener que vivir estas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Es decir, pensar que en el mundo hay cerca de 600 millones de personas que tienen migrañas. Aquí hay mucha gente joven, buena, lista, que quiere saber de datos. Pues mira, tenéis 600 millones de datos el que quiere investigar sobre migrañas. Es una de las causas más frecuentes, probablemente, de falta de productividad. Se da en gente joven y esto sucede cuando uno es joven, ¿no? En España hay 4 millones aproximadamente de personas que tienen migrañas. Peor es esto. ¿Alguien creía que el cáncer de mama era la causa más frecuente de muerte en las mujeres? No es verdad. Es el ictus cerebral, el ictus, patología neurológica. La primera causa de muerte en España es el ictus. Y aproximadamente hay unos 120.000 casos al año. Y además tiene un coste que aproximadamente cada ictus cuesta 30.000 euros. En general a la sociedad y a veces al bolsillo de cada uno. Y desde luego se puede prevenir. Otro dato realmente importante. Y esta es probablemente la gran enfermedad que no sabremos si podremos pagarla en un futuro, la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer afecta a 600.000 personas en España aproximadamente. En el mundo, 50 millones de personas. Se cree que en el 2050 habrá 120 millones de personas que tengan Alzheimer. Y en el mundo occidental, en algunos mundos occidentales en un futuro, puede ser, por ejemplo, cerca del 1% del PIB, para que os hagáis una idea. Y el dato más escalofriante de todos, el que quiere hacer datos, es que el 99,6% de los productos en innovación han fracasado. Es decir, los ensayos clínicos, nosotros estamos metidos ahora mismo en 6 moléculas diferentes, pero el 99,6% de los grandes ensayos clínicos a nivel mundial han fracasado para encontrar terapias. Y en la otra punta está esta enfermedad que se llama esclerosis múltiple, a la cual nos hemos dedicado muchísimos años y nos dedicamos, que es la primera causa de invalidez y discapacidad neurológica en adulto joven, a partir de los 20-30 años, que afecta a 2,3 millones de personas en el mundo, y en contrapartida hay múltiples tratamientos innovadores que a veces nos cuesta, y esa es la hipótesis, elegir cuál es el mejor para cada paciente. La esclerosis múltiple, muchos de vosotros lo conoceréis, o algunos no, es una enfermedad importante que afecta aproximadamente a 47.000 pacientes en España, entre 47.000 y 50.000, afecta a gente joven, es disinmune, afecta a la inmunidad, es degenerativa. Y lo característico es que se ven esas imágenes que veis, eso es una resonancia magnética, un dibujo, esas imágenes que veis ahí, placas desmineralizantes que ya se dijeron hace muchísimos años. Entre 1.500 a 2.000 pacientes nuevos al año tenemos en España. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues porque de repente es una persona joven, suele tener entre 20 y 40 años y empieza a tener síntomas variables, se llaman brotes, cuando oigáis la palabra brote, de repente una persona deja de ver por un ojo, o pierde sensibilidad de una pierna, o pierde fuerza, o pierde equilibrio, se recupera o no se recupera, y así progresivamente, si no ponemos remedio. Con el paso del tiempo, la discapacidad va progresando y muchos enfermos acaban en una silla de ruedas. Esta es la escala que os vais a ver, que mide el grado de discapacidad. 0 es cuando uno está normal, 3 a uno se le nota, ya no puede disimular en la empresa que está cojeando, 6 necesita bastón y 7 es una silla de ruedas. Esta es la escala que más medimos a nivel mundial, se llama la escala EDSS,
que nuestros compañeros del instituto ya se lo han aprendido y todo, porque nos están ayudando a hacer muchas cosas de estas características. ¿Y por qué es tan importante la esclerosis múltiple? Porque afecta a mucha gente, porque impacta de una forma severa en la calidad de vida. Es decir, y conforme vas avanzando en la discapacidad, fijaros lo que es la calidad de vida, cómo va deteriorándose. Porque impacta de una forma brutal. Estamos hablando de gente de 30 años que al cabo de 10 años, por ejemplo, deja de trabajar. El 50% de los pacientes de esclerosis múltiple, aproximadamente al cabo de 10 años, dejan de trabajar y se van al paro por discapacidad. Porque tiene un coste bestial. ¿Cuánto cuesta una enfermedad de esclerosis múltiple? Unos 15.000 a 20.000 euros al año, poco discapacitado, 30 a 40.000 al año, moderadamente discapacitado, 60.000 euros al año cuando está altamente discapacitado. Una enfermedad que duran 30 o 40 años, imaginaros, y también echar la calculadora. Y porque además aumenta la morbimortalidad, los enfermos se mueren antes y además tienen muchísimas más enfermedades. Esto es la esclerosis múltiple. Y esto también es los grandes avances que ha habido en por qué se origina, que no lo sabemos muy bien. Hay causas externas, virus, vitamina D, microbiota, que sabéis que está muy de moda, tabaquismo, hay factores genéticos, a veces no muy bien conocidos, pero sobre todo, aparte de la etiología, hemos aprendido mucho que cada persona es un mundo y tenemos factores de pronósticos, pronósticos de la enfermedad. Y por una parte están los que están aquí a la izquierda, que son los factores clínicos. No es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo la edad en que empieza, no es lo mismo tener enfermedades en brotes o progresivas, no es lo mismo tener muchos brotes o pocos brotes desde el principio, no es lo mismo tener una resonancia o no resonancia, no es lo mismo tener un líquido que se coge de la espalda, el líquido cefalorraquídeo, no tenerlo, o no es lo mismo decenas de biomarcadores. Es decir, pronósticos individualizados. Siempre decimos que no tenemos un enfermo igual. No es del todo verdad, pero es cierto. No hay casi un enfermo igual. Y hay factores pronósticos que son muy importantes. Y además hemos aprendido mucho. ¿Y cuál es la otra pata tan importante de la ecuación? Esto. Hasta hace 23 años no había ningún tratamiento para la esclerosis múltiple. Ninguno. Y en el año 1995 se comercializó el primer tratamiento para la esclerosis múltiple que está aquí arriba, que se llama betaferón, un inyectable. Se inyecta día sí, día no durante toda la vida o gran parte de la vida. Y empezaron a aparecer tratamientos. Aquí apareció el primer tratamiento en el año 2011 oral. Aquí apareció el primer tratamiento monoclonal, un misil contra la inmunidad. Y aquí está el último tratamiento que va a ser para formas progresivas. Tenemos la gran ventaja en España, y aquí está mi compañero, el doctor Izquierdo, que hemos trabajado en la investigación de todos estos nuevos fármacos, y España ha sido pionero en investigación clínica, y todos estos fármacos hemos tenido el privilegio, por ejemplo, el doctor Izquierdo y yo, de poderlos hacer y desarrollar en su investigación. La ecuación es esta. Primero, pronóstico. Segundo, ¿qué elegimos dependiendo de cada paciente? De esto sale nuestro modelo. Y entonces intentamos hacer, y esto es lo que voy a compartir con vosotros, el modelo que hemos llamado Model MS, que no es más que intentar, basándose en una gran base de datos que hay a nivel mundial, la más grande que hay, que se llama MSBase, cogiendo 40.000 pacientes, que son muchísimos pacientes, analizarlos día a día, analizarlos cómo han sido a lo largo del tiempo y con eso intentar sacar un modelo predictivo de qué es lo mejor para cada paciente. Para llegar a esto, la persona más importante fue el doctor Guillermo Izquierdo, que además es muy activo y conoce muy bien MSBase y fue capaz de conseguir esos 40.000 pacientes, esa base de datos tan grande, la más grande del mundo, y con eso intentar hacer este modelo de prioridad de predicción. Gracias también a Novartis, que ha sido la persona que, de una forma absolutamente desinteresada, ha sido el patrocinio de este modelo y, por supuesto, conocimos al instituto, que gracias a ellos son los que han desarrollado desde el punto de vista matemático lo que voy a comentaros. Estas son las tripas del modelo. Estos son los cables, esto es lo que los neurólogos no conocemos. Estas son las tripas, es decir, coger 40.000 pacientes e ir viendo cuándo han empezado, qué edad tienen, cómo han pasado de un tratamiento a otro y qué información nos puede dar este modelo para lo que vamos a decir a continuación. ¿Qué hemos aprendido con el modelo? Por ejemplo, a describir mejor algunas cosas que no sabíamos. Fijaros, los 40.000 pacientes, esta es la edad y el sexo, esto es la fecha de nacimiento, estos son todos los pacientes. Por ejemplo, algunas cosas como la exposición solar, que las conocíamos, pero parece que también es más importante de lo que creíamos. Esto es una base de datos global, a nivel mundial. O, por ejemplo, estos son los datos españoles. Sabemos cómo se han comportado o cómo se tratan los diversos tratamientos en los últimos años. Hemos aprendido a describir, por ejemplo, cosas que están ahí expuestas, ¿no?
que por supuesto la enfermedad es más frecuente en mujeres, que lo sabíamos, que la radiación solar es muy importante, es decir, que la proximidad al mar parece que puede tener importancia, o por ejemplo, que siempre, ahora lo veremos, es mejor tratar que no tratar. Tenemos nuestro rompecabezas y esto es nuestra calculadora. Esta es nuestra calculadora de inteligencia artificial. Esperemos que el doctor Izquierdo y yo no nos quedemos sin trabajo como neurólogos. Esperemos, estoy seguro que no. Pero esta es nuestra calculadora. Con todos estos enfermos, y el análisis de estos enfermos, lo que queremos hacer y lo que queremos proponer a nuestros colegas es tener una herramienta, evidentemente, de apoyo. Y para eso, o bien directamente desde una base de datos, o bien de una forma manual, si sabemos ciertos aspectos del paciente, como son los datos demográficos del paciente, si sabemos ciertos datos de cómo ha ido la enfermedad, por ejemplo, de brotes o no brotes, si sabemos el grado de discapacidad que ha tenido, si sabemos la resonancia magnética y si sabemos si ha tenido o no ha tomado tratamientos previos, queremos predecir, por ejemplo, cómo va a ir el paciente o cuál es el tratamiento ideal para ese paciente con todo lo que hemos enseñado a nuestra máquina artificial. Y estos son los resultados que estamos obteniendo o vamos a obtener, y os los voy a explicar, ¿no? Aquí están todos los tratamientos que tenemos en estos momentos. Hemos metido un paciente que tenemos, y nos saca aquí un score de, digamos, cuál es el tratamiento con la máxima experiencia que hay que ha podido ir mejor. Por ejemplo, ¿en qué consideramos que ir mejor? Que el enfermo no progrese, que no vaya peor, que no aumente ese DSS, que no se discapacite, que no cojee más, que no tenga más pérdida de fuerza. Y mirad, estas son las gráficas que estamos obteniendo. En verde es cuando el paciente no progresa, está igual. En rojo es cuando el paciente va mal. Y fijaros arriba, esto es lo que ocurre en el primer año. Si utilizamos este fármaco, que parece que es el mejor, en este caso Gilenya, los pacientes progresan mucho menos. En rojo es los que no progresan, perdón, los que progresan. Esta gráfica es si no hubiera habido ningún tipo de tratamiento, y esta es la media de todos los tratamientos. Como veréis, los porcentajes, que no los veo desde aquí muy bien, siempre a favor de tratar. Y esto es lo que ocurre en el segundo año. Es decir, en el segundo año lo que nos dice este score es que lo mejor es tratar con este fármaco, lo peor es no tratar, y tratar con este fármaco es mejor que la media. Y esto es lo que nosotros queremos con este modelo matemático, este modelo después de ese análisis de esa base de datos, poder comentar o aconsejar a nuestros colegas. Yo termino con estas pequeñas conclusiones de lo que va a ser, con toda seguridad, el futuro de la medicina. Este modelo MES ha sido una ocasión de verdad única en disponer de esta grandísima base de datos. Por otra parte, hemos descubierto algunas variables epidemiológicas que no conocíamos y que estamos aprendiendo y conociendo. En la práctica clínica, como hemos visto, a veces es muy diferente el diagnóstico y también cómo se trata a los pacientes dependiendo de dónde sean. Esto es una base americana, europea, australiana, están todos los pacientes. Ha confirmado también la importancia que tienen los medicamentos que estamos empleando en práctica clínica diaria. Una cosa muy importante, ha confirmado que siempre es mejor tratar a un paciente, o casi siempre es mejor tratar a un paciente que esperar, y desde luego es un modelo que pretende marcar un pronóstico o aconsejar un pronóstico, una decisión, para ver según las características del paciente. Es decir, es un modelo absolutamente de predicción. Sin ninguna duda, es eso que se hace llamar un modelo de medicina personalizada. Y con esto solo quería, por supuesto, finalizar agradeciendo a todas las personas del Instituto, Alberto Barrientos, aquí el director, sobre todo a Julia Díaz, a ella y a todo su equipo que está aquí presente, que lo estoy viendo, gente ambiciosa, con gracia, con interés, profesionalidad, con intensidad. Quiero, desde luego, por supuesto, también agradecer a Novartis, sobre todo la figura de Rocío Guillén, que es una persona que realmente ha sido absolutamente líder de todo este proyecto, y, por supuesto, al doctor Guillermo Izquierdo, que está allí arriba, que es realmente el que hizo la génesis de este proyecto. Muchísimas gracias.